ya oramos, ¿verdad? Estuvimos orando y creemos que vamos directamente a la palabra de parte de Dios que vamos a hablar en esta hora. Dígale que está a tu lado. Dios no solamente quiere que crean en Él, porque, a ver, yo le pregunto, ¿cuánta gente hay allá afuera que cree en Dios? Mucha. Pero hay muy poca gente que le cree a Él. No sé si me entiendan. O sea, hay gente que cree en Dios, pero no cree a lo que Él dice. ¿Estamos? Y eso es muy diferente. Entonces, Dios no solamente quiere que nosotros creamos en Él, sino también que le creamos a Él. Amén. Bueno, ya tiene ahí Santiago 5:17. Vamos a entrar a la palabra rápidamente. Dice, Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué dice que hizo él? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo dice que era Elías? ¿Cómo dice que era Elías? ¿Era como tú y como yo? ¿O no era como tú y como yo? No, dice, yo tengo más pasiones que Elías. Bueno, entonces, es importante entender esto. Dice que a pesar de su condición, dice que él oró como fervientemente. Y dice que esa oración provocó o hizo que de parte de Dios se cerraran los cielos y no lloviese por 3 años y ¿qué más? ¿Y 6? ¿6 meses o 5? 6. Entonces podríamos decir que no llovió en 3 años y medio. Entonces, ¿qué entiende usted por orar fervientemente? ¿Usted ha orado alguna vez fervientemente? Eso no hay una necesidad muy grande, ¿no? ¿Pero qué es fervientemente? A ver, yo le pregunto, ¿tenía la necesidad de él de que se cerraran los cielos? ¿O no la tenía? Yo me pregunto, ¿y por qué él oró fervientemente para que eso sucediera? Pero dice que era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones, ¿verdad? Igual que usted y que yo. Y que esa condición no le impidió, ¿para qué? Para orar fervientemente. Pero es entendible lo que nosotros queremos ver el día de hoy. La palabra fervientemente dice del griego que es proseuge, que es una oración, es adoración, es una súplica. Entonces, ¿cómo es cuando usted suplica fervientemente? O cuando usted suplica, o cuando usted clama, cuando usted adora fervientemente. No sé si usted vio cómo estamos adorando ahorita. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo adoramos así siempre? No. Y nosotros deberíamos adorar como estuvimos adorando ahorita. ¿Por qué? Porque eso hace una adoración fervientemente. Pero quiero que usted entienda lo que es fervientemente. Dice que fervientemente es pasión. Entonces, ¿cómo es cuando usted se apasiona por algo? Por ejemplo, ahora que México metió 2 goles y usted estaba bien emocionado y sentía que ya se iba a los octavos de final y gritaba, y cada vez que se acercaba a México usted se jalaba los pelos, porque yo no tengo, por eso digo que usted se jalaba los pelos y gritaba y le decía, pásasela al otro, está solo. Estaba de director técnico usted en su casa, ¿no? Pero ¿cómo se apasionaba fervientemente usted del fútbol? Me va a decir que no. ¿Verdad que usted no hace eso? No, ¿verdad? Hasta la hermana se le olvidó hacerle de comer a Edgar. Entonces, apasionadamente podría ser, ¿cómo se podría decir? Rebasar los límites. ¿Sí me explico? Y entonces a veces nosotros oramos, pero oramos sin rebasar cierto límite. O sea, somos muy decentes al orar, podríamos decir, ¿no?
Pero a veces nosotros tenemos que orar fervientemente delante de Dios, pidiendo por una causa, pidiendo por una necesidad que nosotros tengamos delante de Dios. Dice que es pasión, es vehemencia, es entusiasmo. Entonces, ¿qué sucede cuando una gente está entusiasmada? ¿Cómo le hace usted cuando está entusiasmado? Cuando dice, vamos al culto, y usted ya está esperando la hora, y sí, ya está todo entusiasmado, ¿verdad? No que le dice, vamos al culto, y usted piensa, ay, a ver, ¿qué hago para decirle que no? ¿Qué hago para decirle al pastor que no voy a ir a la vigilia? ¿Qué hago para quedarnos en la camita, en la casa cómodamente? Entonces, mucha gente ha perdido ese entusiasmo por la presencia de Dios, ha perdido esa vehemencia por buscar la presencia de Dios, ha perdido esa pasión, ¿verdad? Por clamar. Yo no sé si se dio cuenta ahorita, pero la manera en que oramos, yo sé que Dios nos escuchó. Porque oramos no solamente con el corazón, sino oramos fervientemente, buscando la respuesta, la presencia de parte de nuestro Dios. Entonces, usted tiene que entender esto, que cuando nosotros nos ponemos en la trinchera, podríamos decir así, a favor de una causa, nosotros siempre estamos preparados, alistados, ¿verdad? Para la batalla, para defender, para ponernos, ahora sí que en la trinchera, a favor de nuestra familia, a favor de nuestra vida, a favor de todo aquel que necesita una oración. Y es necesario que usted se ponga en la trinchera. ¿Cuántos saben lo que es una trinchera? ¿Nadie? ¿Nadie aquí fue al ejército? No. Nadie, ni siquiera en películas ve una trinchera. ¿No saben qué es una trinchera? Ya sabe que los ejércitos hacían ahí como una zanja, ¿no? Y luego lo ponían ahí como costales, ¿sí se acuerda o no ha visto películas de guerra? No. Y entonces, ¿cómo es guerrero usted si no sabe nada de guerra? ¿No? Y si le pregunto, ¿cuántos guerreros hay aquí? Usted va a decir, amén. Y ni siquiera sabe lo que es una trinchera. Y entonces Dios está buscando que nosotros nos pongamos en la trinchera, ¿verdad? A favor para defender a nuestra familia, porque una trinchera era para atacar, pero también para defender. Entonces nosotros tenemos los argumentos de parte de Dios por el Espíritu Santo para atacar al enemigo, pero también estamos en la trinchera para defendernos del enemigo y defender nuestro territorio, el territorio del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿verdad? Defenderlo en contra del enemigo. También podemos defender a la familia, podemos defender a la nación, podemos defender al enfermo, podemos defender al cautivo, al oprimido, desde esa trinchera y poder enfrentar al enemigo con los argumentos, con las armas de guerra que Dios nos ha dado para pelear a favor de todo aquel que necesita el día de hoy. Yo sé que usted no me está entendiendo, pero vamos a orar. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, que no solamente la oración necesita la cuestión de orar fervientemente. La oración necesita muchos ingredientes, muchas características, y Dios enseña en la Escritura muchas maneras, ¿verdad?, con las cuales podemos nosotros clamar delante de Él. ¿Cuál fue lo que leímos ahorita? ¿Santiago qué? 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, es importante. ¿Cómo oró Elías? Fervientemente. ¿Pero cree que solamente porque oró fervientemente Dios le respondió? ¿Y qué otra característica o ingrediente necesitó esa oración de Elías? La fe. ¿Y usted tiene fe para que Dios obre? Es lo que yo le decía. Usted no solamente necesita creer en Dios, usted necesita también creerle a Dios. Y cuando usted empieza a creerle a Dios, entonces usted va a empezar a tener oraciones con respuesta.
Dígame alguna manera que haya orado usted delante de Dios. Dice, ¿para qué oro si no me contestas, no? Vengo aquí delante de ti, pero ya sé que no me vas a responder. Sí, Señor, voy a pedirte, pero ya sé que tienes tus consentidos, como el pastor Eric, que tiene sus consentidos. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo se presenta usted delante de Dios? ¿Cómo? No tiene ni idea. Dice, ni siquiera me presento, pastor, ¿qué es eso? Me dice, ¿qué es orar, pastor? No sé qué sea orar. Rápidamente, Marcos 11:24, Jessica. Marcos 11:24. ¿Qué dice? ¿Nada? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo dice que pidas? Creyendo. Creyendo. ¿Cómo te dice que ores? Creyendo. Y entonces si tú oras no creyendo lo que estás pidiendo. A ver. Pero yo sí creo que ha habido más de una persona que está orando sin creer que va a recibir lo que está orando. Y seguramente aquí hay más de uno que ha orado creyendo que no va a recibir lo que está pidiendo. Entonces, ¿cómo es las características? Orar fervientemente y orar, ¿cómo dice? Creyendo. Entonces, una oración sin fe, ¿cómo puede ser respondida? Si tú estás creyendo que Dios no te está escuchando. Si tú estás creyendo más que Dios no te va a responder. En lugar de creer que Él te va a responder. Seguimos. ¿Cómo podemos tener una oración poderosa? ¿Cómo podemos hacer una oración como una arma de guerra poderosa? ¿Cómo podemos hacer que eso se vuelva en nosotros una oración como una arma poderosa en nuestra vida? Hay características, estamos diciendo, para orar. Una es fervientemente, pero no es todo. También se necesita ¿qué? Fe. Y lo siguiente que podríamos ver, vaya a Salmo 51:10 rápidamente, que a mí me llama mucho la atención esto. 51:10. No voy a predicar mucho, solamente estoy poniendo algunas bases para que, o algún fundamento para que usted clame delante de Dios, pero tenga las características o tenga ciertos argumentos para que su oración sea respondida de parte de Dios. Orar fervientemente. ¿Qué más dijimos? Creyendo. Fe, que es creyendo. Y vamos a ver otro punto aquí delante de Dios en el verso 10. ¿Qué dice ahí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A ver, espérame. ¿Por qué vemos en este versículo, no vemos la palabra oración en sí? ¿Verdad que no? Pero sí vemos que Él está hablando con Dios. Y hablar con Dios es ¿qué? Orar. Y dentro de esa oración, ¿qué es lo que Él pide? Él no dijo, Señor, dame millones de dólares, Señor, dame un carro nuevo, dame una casa, dame un avión, dame una moto, dame una chica, dame un chico. ¿Qué fue lo que Él pidió? Un corazón limpio. Un corazón limpio. ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿por qué David pediría un corazón limpio? Si según la Escritura dice que David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué David pediría un corazón limpio? ¿Qué fue lo que sucedió con David? Usted va a ver que David cayó en codicia, que David cayó en adulterio, que David cayó en tristeza. Y había un problema en David. Y el problema más grave de David es que su corazón se había contaminado. Y entonces a veces nosotros llegamos y decimos, Señor, dame un carro, dame una casa. Señor, ¿no ves que tengo este problemón? Y no entiendes que el problema más grave está en tu corazón. ¿Sí me entiendo o no?
No es lo que estás pidiendo el problema. El problema viene dentro de ti. Y tú puedes pedirle a Dios, Señor, cambia a Eduardo, porque ves cómo es. Pero no ves cómo el problema está en tu corazón. Y es algo que David había notado dentro de él. Y usted podría decir, Señor, dame esto, dame el otro, dame aquello. Pero Dios te va a decir, pero ¿sabes qué? Es que hay un problema dentro de ti. Hay un problema en tu corazón. Y fíjate lo interesante de esto. Porque todo aquel que se presente delante de Dios tiene que buscar tener un corazón limpio. Y David empieza diciendo esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo está tu corazón para presentarse hoy delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón hoy para presentarse delante de Dios? ¿Será un corazón limpio? Porque dice la Escritura que Dios no oye la oración de los impíos. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo estará tu corazón hoy delante de Dios? Y dice, en los originales, dice que la palabra corazón significa sentimiento, pensamiento, voluntad, y significa un deseo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estarán los sentimientos tuyos? ¿Cómo estarán los pensamientos tuyos? ¿Cómo estará la voluntad tuya? ¿Y cómo estará el deseo del corazón de Dios en tu corazón? Entonces, a veces nosotros creemos que estamos bien y pedimos cosas que la verdad en el momento no son necesarias, que nosotros creemos que en el momento no son muy necesarias. Pero si tú entiendes la Escritura, lo más necesario primero es que tu corazón sea limpiado, que tu corazón vuelva al anhelo, al deseo, al pensamiento, a la voluntad de buscar a Dios. Pero le voy a decir por qué. Porque muchos perdieron ese sentimiento. Y era un problema de David, y ahorita lo vamos a leer leyendo un poquito más. Vamos a ver que el problema de David es que ya había perdido ese sentimiento de buscar a Dios. Y a veces la gente ya perdió ese sentimiento. ¿Por qué? Porque sus sentimientos fueron contaminados, porque sus sentimientos en su corazón por Dios fueron corrompidos y empezaron a buscar otras cosas antes que Dios. Empezaron a sentir cosas en su corazón por los demás, por cosas materiales, que un sentimiento por buscar a Dios. Y fíjate lo interesante de esto, si me están poniendo atención, que había un problema en el pensamiento de David, porque el pensamiento de David se había corrompido, porque el pensamiento de David fue tomar una mujer que no le pertenecía y lo hizo a una manera a la brava, se puede decir. Esta va a ser mía porque va a ser mía. Y entonces yo te voy a decir una cosa: ¿cómo están nuestros pensamientos? Porque él dejó de pensar en las cosas de Dios y empezó a buscar lo suyo. Pensó en lo suyo, pensó en sus deseos antes de pensar en los deseos del corazón de Dios. Pensó en los deseos de su corazón antes que el deseo del corazón de Dios. Y entonces a veces nosotros decimos: eso va a ser mío a costa de lo que sea, esto va a ser mío, esa va a ser mía, aquello va a ser mío, aquel va a ser mío, a costa de lo que sea. ¿Sí está aprendiendo algo o no? Gracias, hermano. ¡Cristo vive! Gloria a Dios. Me traje un palero.
Entonces, yo quiero que usted me entienda esto. Nuestro pensamiento se desvió, ¿por qué? Porque hubo un problema en el corazón. Por eso, cuando David reacciona, lo primero que quiere corregir él, o que Dios quiere que corrija en él, es su corazón. Mira, tú buscas que Dios corrija a los demás, pero yo te voy a decir una cosa. Primero corrige tu corazón. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu corazón está mal? Cuando tus sentimientos son más por lo de afuera, por la gente, por las cosas, que por Dios. Por lo demás, por todo lo demás derramas lágrimas, y por Dios te cuesta trabajo derramar una lágrima. ¿Cómo me doy cuenta que mi corazón está mal? Cuando mis pensamientos están buscando lo suyo, están buscando sus pasiones. Por eso decía que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y tenía problemas también. Y David también. Pero David, lo que quiso hacer cuando se presentó delante de Dios, no le dijo: Señor, dame más reinos, dame más territorios por conquistar. Lo primero que él pidió es un corazón limpio, porque su corazón se había contaminado, porque su corazón se había ensuciado. ¿Estamos aquí? Y entonces se daba cuenta que el problema de su corazón tenía un problema en sus sentimientos, tenía un problema en su pensamiento, y tenía un problema en su voluntad. Y David quiso tomar a la mujer en su voluntad. Y entonces yo le voy a decir una cuestión: ¿cuántas cosas nosotros no queremos en nuestra propia voluntad y nada tiene que ver con la voluntad de Dios? Y si Dios no nos la da, si Dios no nos cumple nuestra voluntad, entonces nosotros entramos en un conflicto con Dios. Es como que agarrar tú al grandote a patadas, ¿no? No le vas a hacer nada. Entonces, yo tengo que entender esto. ¿Qué problemas hay en mi corazón que me desviaron de las cosas de Dios? ¿Cuál es el problema por el cual mis sentimientos se hicieron, se contaminaron, se ensuciaron? Mis pensamientos se ensuciaron y me salí del deseo del corazón de Dios. Me salí de su voluntad, me salí de su pensamiento, me salí de su sentimiento, y todo eso lo fui perdiendo. O sea, hay gente que comienza bien, y de repente ¡pum!, se viene abajo. Y ya no tiene ganas de orar, ya no tiene ganas de congregarse, ya no le gusta adorar, ya no le gusta alabar, ya no le gusta danzar, ya le cuesta. Ya a mí me daba risa, ¿no? Porque yo les decía, jugando a los nuevos ministros, no se pongan nerviosos. Digo, pues al principio todos se ponen nerviosos y se vienen con muchas ganas, pero ya después ya ni quieren pasar. ¿Por qué? Porque empiezan fervientemente, pero va menguando su fe, va menguando su deseo, su anhelo por Dios. Y entonces, cuando tú empiezas a buscar pretextos para no estar, quiere decir que ya hay un problema en tu corazón. ¿Quiere que sigamos? Entonces, todo aquel que se presenta delante de Dios tiene que ser con un corazón limpio delante de su presencia. ¿Verdad que sí? Entonces David lo entendía, y David fue un hombre que reinó en Israel, ¿cierto o no? Y la primera característica de David que tenía, o con la primera característica que la gente lo veía, o alguien que decía de parte de Dios, era que David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué es esto? Que David cumplía los deseos del corazón de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú cumples los deseos del corazón de Dios o cumples los deseos de tu corazón?
Hay un conflicto muy grande, porque yo le podría decir que dentro de las redes sociales, o hemos escuchado a muchos cristianos que dicen, no, es que cumple los deseos de tu corazón, cumple los anhelos de tu corazón. No, espérate. Yo tengo que cumplir los deseos y los anhelos del corazón de Dios. Lo mío queda aparte. Si Dios quiere, se cumplirán, y si no quiere, también bien. Pero ese es el problema de muchos que se desvían. Buscan más los deseos de su corazón que los deseos del corazón de Dios. Cuando estaban orando por un hermano que es muy famoso, bueno, que era muy famoso y falleció, cuando él estaba enfermo, le decían a Dios, los que oraban por él, le decían, no aceptamos un no por respuesta, diciéndole a Dios. ¿No? Entonces a veces oremos como con esa, puede decirse, como falta de humildad, de aceptar la voluntad de Dios, ¿no? De aceptar lo que... Es como si yo le dijera, no sanaste a mi papá, entonces yo ya no te voy a servir. No, yo no puedo condicionar estar aquí con lo que sucedió en la vida de mi papá o en la misma mía. O somos o no somos. Entendidos que mi papá partió, pero está con Dios. Entendidos que cuando mi papá partió fue sano, porque ahora está sano, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, ahí está Él. Ahí está mi papá. Entonces, ¿por qué debo de sufrir por algo que sé que fue mejor? Que cualquiera que estuviera aquí, que no entendiera lo que estoy diciendo, diría, es que no amaba a su papá. No, yo derramé lágrimas como no tienes idea, y sigo derramando lágrimas por mi papá. Lo extraño, lo amo, pero está mejor. ¿Sabes cómo iba a quedar aquí mi papá? Ya no poderse levantar de su cama en una silla de ruedas, con oxígeno, batallando. ¿Y sabes qué dijo Dios? No, ya, a mi hijo no va a pasar por eso. ¿Dios lo podía haber sanado? Sí. Pero si Él no quiso, yo tengo que adaptarme a su voluntad, no Él a la mía. ¿Aló? ¿Sí están aquí? Gloria a Dios. ¿Usted amaba al pastor Rubén? Yo más. Entonces, entendemos que David tenía esa característica que era conforme al corazón de Dios, pero David dañó su corazón cuando empezó en la cuestión de la codicia, cuando empezó en la cuestión, ¿verdad?, de la cuestión del adulterio, y cuando su corazón se entristeció por la muerte de su hijo, ¿verdad? Que usted sabe que su hijo le quería quitar el reino, ¿verdad? Entonces el corazón de David fue por ahí contaminándose, ensuciándose, viniéndose abajo, que llegó el momento que él dijo, Señor, espérame, no quiero nada más, solamente quiero que corazón limpio, que me vuelvas a limpiar el corazón. Ahora yo te pregunto, ¿necesitarías, no como los brujos que te hagan una limpia, no, sino que Dios limpie tu corazón hoy? Que Dios le dé una buena lavada a tu corazón. Porque en el camino fuimos perdiendo cosas, porque nos fuimos contaminando. Cuando tú aprendas eso, entonces estarás del otro lado. ¿Es lo mismo o sería parecido mudar el corazón a lavarlo? ¿O son diferentes? Mudar el corazón es cambiarlo. Creo que Saúl fue mudado. Fue cambiando su corazón a otro hombre. Pero es muy diferente cuando tú ya fuiste mudado, cuando venías del mundo y venías a Cristo, tu corazón fue mudado a otra persona, por eso fuiste una nueva criatura. Pero cuando tú ya estás en el camino y vas, y adoras, alabas, porque David adoraba, David alababa, David veía las manifestaciones del poder de Dios. En cada cántico que David entonaba delante de Dios, se veía la manifestación de la presencia, del poder, de la gloria y la majestad de Dios a su favor, y se veía la experiencia
presencia que él tenía cuando cantaba, cuando adoraba, cuando alababa, cuando danzaba, cuando gritaba de júbilo y de alegría. Se veía todo eso y se veía la mano de Dios en él. Pero David, cuando llega a este salmo, se ve que todo eso ya lo había perdido. No necesitaba ser mudado en otro hombre, él ya conocía todo eso. Lo que ahora necesitaba era ser limpiado, porque su corazón se ensució, se contaminó. ¿Sí está aquí? Ahora fíjate lo que dice el verso 11: y no me eches delante de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que David reconocía que estaba a punto de ser echado de la presencia de Dios. Y hay un problema con los hijos de Dios, con los que nos congregamos, con los que buscamos de Dios, que muchas veces no vemos que estamos a punto de tantas cosas que hemos hecho malas, de ser echados de la presencia de Dios. Y David reaccionó porque dijo: no, espérame, yo no quiero estar fuera de la presencia de Dios. Yo no quiero que me eche de su presencia, por lo que él está diciendo. Dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué estaba reconociendo David? Que porque se había contaminado, porque su corazón estaba sucio, porque su corazón había buscado su voluntad, sus deseos, porque su corazón había buscado sentimientos que no tenían que ver con Dios, estaba a punto de ser desechado por Dios y estaba a punto de perder el Espíritu de Dios. Y dijo David: no, espérate, tengo que reaccionar. Y entonces hay gente que canta y ya no siente nada, que escucha la palabra y ya no siente nada, que viene a la iglesia ya nada más porque es su religión, no porque es una comunión con Dios. No cambian, no son transformados, su mente sigue igual. Y fíjate, lo interesante de esto dice que crea en mí. La palabra crear dice que es un corazón calificado. Amén. ¿Calificado para qué? ¿Para qué habla de un corazón calificado? Dice: crea un corazón que se alimente con tu proceso formativo. Ahora, hay un problema. Mucha gente nace de nuevo y empieza a ser formado por Dios. Entra a un proceso de ser formado como hijo de Dios. Y entonces entras, empieza tu camino de formación, donde naces de nuevo, y de repente viene la cuestión de tus bautizos, porque son varios, ¿no? Tus bautizos, y empieza a entrar el proceso formativo a través de los bautizos, empieza a entrar tu proceso formativo a través de las fiestas de Dios, el nacer de nuevo, la santidad, la experiencia con un Cristo vivo, la unción, el ser una trompeta ungida, la expiación, el ser alguien que lleva el perdón de Dios. Y también tiene que ver con el tabernáculo, un tabernáculo, una habitación perfecta para la presencia de Dios. Y entonces se empieza a perder ese proceso delante de Dios. Ahora yo te pregunto: ¿dónde te quedaste en el proceso formativo que Dios tenía para ti? Donde te iba a calificar como alguien con la capacidad de llevar su presencia donde quiera que fuera. ¿Dónde se quedó tu proceso formativo? Y entonces tú ibas siendo formado, y de repente, ¡pum!, algo sucedió, que te saliste de la voluntad de Dios. Y empezaste a ver más tus necesidades que lo que Dios deseaba. ¿Dónde se quedó tu proceso formativo? ¿Ya recibiste la unción? ¿Qué dones tienes? ¿Qué crecimiento has tenido? ¿Tu corazón cómo está delante de Dios? Es lo que yo quiero que usted entienda. La gente se salió del proceso formativo, por lo tanto muchos no han calificado para cargar la presencia de Dios. Y el problema es que
necesitamos que Dios crea en nosotros un corazón limpio para ser calificados y ser portadores de su presencia una vez más. Y no perdamos su espíritu y no seamos desechados delante de Él. ¿Cristo vive? Pero no están tristes, están con todo. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dice, cuando un corazón formado, cuando un corazón que ha pasado un proceso formativo de parte de Dios, esos sentimientos, esos pensamientos y esa voluntad han sido sustentados y han sido alimentados con la gracia, con la misericordia, con el favor de Dios en tu vida, con todo lo que Dios hace, el poder, la autoridad, y te está alimentando de lo que Él es, de las características de Dios, y te está alimentando y te está alimentando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos desviamos de ese proceso formativo donde Dios estaba formando un corazón conforme a su voluntad y nos salimos de ese proceso? Y entonces muchos no saben ni qué es la unción, muchos no saben ni qué es recibir un don, muchos no saben ni siquiera lo que es una palabra de sabiduría, ni lo que es una palabra de inteligencia, ni una palabra de ciencia. Muchos no saben ni siquiera cómo operan los 7 espíritus de Dios. Además ni saben ni quiénes son. No saben cómo operan los 7 ojos de Dios. Y usted se quedó en el tercer ojo. Y el ojo de Pancha. Entonces, a veces nosotros hablamos y creemos que sabemos mucho cuando nosotros ya no estamos en el proceso de la formación. Y entonces dices, ¿cómo aquel está creciendo? O ¿cómo aquel que llega empezó a levantarse? Sí, porque está en el proceso de formación y no se ha salido de ahí. Pero todo aquel que busca un pretexto para no estar, es que ya se salió. Todo aquel que pone primero sus deseos, su voluntad y lo material en su vida, se salió del proceso. ¿Cristo vive? No estamos. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos una oración como una arma poderosa de parte de Dios, pero tenemos que entender que esa oración tiene características. Y las características de esa oración es: 1, una oración ferviente; 2, creyendo; 3, con un corazón limpio. También, por ejemplo, ahí por lo menos David se dio cuenta que ya el Espíritu Santo o su espíritu se podía apartar, pero a veces hay gente que, o a veces no nos damos cuenta, a veces ya cuando se ha apartado, nos ha quitado las cosas. Por ejemplo, ayer que la pastora Luisa decía que si ya hemos dejado de hacer cosas es porque posiblemente eso ya haya muerto en nosotros o esté a punto de... Y ya no nos llena. A nosotros nos llena lo que quiere nuestra voluntad, lo que quiere nuestro corazón. Perdimos el camino, perdimos la visión. Y como le dice, también viva, ¿no? ¿Cómo le dice a los Gálatas? ¿Qué nos fascinó? ¿Si vas bien? Si vas bien, ahora ya ni quieres ir al culto. Ahora ministras cuando quieres. Y lo haces como quieres. Y antes estabas sumiso a la obediencia a Dios. Y ahorita todo te molesta, de todo pones peros. Esa mirada es como, cállese. ¿Usted qué sabe de mi vida? Si usted no sabe todo lo que yo debo, usted no sabe las broncotas que traigo. No, yo no, pero Dios sí sabe. Y sabe Dios que esas broncotas que traes y todo lo que tú traes es porque primero buscaste todo eso antes que a Él. Porque si tú lo tuvieras a Él, no tendrías esas broncotas que tiene, porque Él suple toda necesidad. Nada más que tú no le crees. Tú crees en Dios, pero no le crees a Él. Híjole. ¿Está duro? No, ¿ah? O más o menos. El pastor Rubén les daba más duro, ¿no? Les daba más duro y directo. Éramos como los Brennan, mi papá y yo. Éramos duro y directo. ¿Sí se acuerda de ese programa? Era el hermano Eduardo y Josué. Entonces,
nosotros tenemos que estar en esta cuestión. Fíjense lo interesante de esto, porque a mí me llama mucho la atención. Fíjate qué dice en el 10, ahorita seguimos, pero dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, espérame, ¿cuál era el problema del espíritu? ¿Por qué tenía que renovar su espíritu? ¿Qué hay en el espíritu? La comunión, la conciencia y la intuición. ¿Qué fue lo que perdió él? Había perdido la revelación, había perdido la comunión con Dios, había perdido ese discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Sí me explico? Y entonces tú ya como vas, ya casi no te congregas, ya casi no buscas de Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema en el que te desviaste, en el que perdiste la comunión, y entonces ya te dicen allá: ay, es que Santa Claus no es malo, y tú ya empiezas a decir: ay, no, sí, Santa Claus, ya empiezas a creer: ay, que los Reyes Magos, sí, cierto, es que el pastor Eric es un espantado, el pastor Eric es esto y el otro, y empiezas a perder la comunión, y empiezas a buscar cosas que no tenían que ver con Dios. Porque escúchame bien, el espíritu tiene que ver con expresiones y funciones. Cuando tu espíritu está correcto, tú tienes expresiones de parte de Dios y tienes funciones de parte de Dios. Tu espíritu funciona conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando tu espíritu perdió esa función, esa expresión, ya no hubo las ganas, el anhelo, el deseo en tu corazón de buscar la presencia de Dios. Hay un problemón. Hay un problemón. Que yo le decía a Dios: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo veo ese problema, hijo. Tu espíritu perdió las funciones. No, yo sí tengo sueños, yo sí tengo visiones. Sí las tienes, pero no funcionan como deberían de funcionar. ¿Sí me entiendo o no? ¿Sí me revela Dios? Sí te revela. Pero ¿de qué le ha servido a Dios revelarte tantas cosas si no haces nada? ¿Por qué? Porque tu espíritu perdió las funciones. Porque tu espíritu perdió la expresión del Espíritu de Dios en ti. Entonces hay un problema, porque David lo que primero que necesitaba hacer era un corazón limpio y después una renovada su espíritu. Y entonces imagínate ahora cómo tenía que ser, cómo tenemos que presentarnos ahora delante de Dios: con una oración ferviente, creyendo, con un corazón limpio y un espíritu renovado. Porque si no, hay un broncón cuando oramos. Por eso muchas oraciones y te están: pues ¿para qué oro? Si Dios no me contesta. Pues sí, no te va a contestar. ¿Por qué? Porque hay problemas en tu corazón, porque hay un problema en tu espíritu, porque hay problemas cuando oras. No oras fervientemente, porque cuando oras no crees. Entonces está habiendo un problema grave en ti. ¿Aló? ¿Ya me callo? ¿No? ¿Le sigo? ¿Aguanta? Aguanta. ¿Sale? Seguimos. Entonces hay un problema en ese espíritu, porque perdió sus funciones. Y las funciones que perdió fue la comunión, fue la revelación y fue el discernimiento de lo bueno y lo malo. Entonces ya le empiezas a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque ya hubo un problema en esas funciones de tu espíritu. Y quiero seguir, porque si no voy a terminar hoy. Pero había un problema en David, que era un corazón dañado y un espíritu dañado. Ahora, si su corazón estaba dañado y su espíritu estaba dañado, ¿cómo estaba su alma? Dañada. Por eso muchos están dañados en su alma, porque no me saludó el pastor, me voy de la iglesia. Ay, el pastor me dijo: tú no la agarres, y dejo de ir porque me dijo: no agarres a la muchacha tú. Y así sucesivamente.
Y porque Toño le dijo, a ver hermano, pásese para acá. Y usted se enojó porque Toño le dijo con mucha autoridad, quítese hermano. Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema de daño en el alma. Están dañados los sentimientos, está dañado los pensamientos, está dañado las emociones de la gente. ¿Por qué? Porque su corazón se desvió de lo que Dios quería para él, para ellos. ¿Seguimos? No sé si alguien nos está viendo en Facebook, pero si alguien nos está viendo, pues saludos, ¿verdad? Y si no, pues gloria a Dios, porque usted está viendo, ¿verdad que sí? ¿Seguimos? 11. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Espérate, pero fíjese lo que dice el 12. ¿Qué dice el 12? A ver, léalo usted. Vuélveme al gozo de tu salvación. Ay, espérame. Entonces perdió la alegría. Y entonces todos ya vienen al templo y ya no están alegres, ya no están gozosos. Y vienen y alaban. Ay, alaban. Y cuando usted trae gozo en su corazón, no, échale pastor, y échale, si son 3 horas nos aventamos, son 4, pero vamos con todo, porque es para Dios, no es para mí, y mi tiempo es de Dios, y mi dinero es de Dios, y todo es de Dios, y Él es el que me da, y yo no me preocupo porque Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero tú lo dices nada más religiosamente. Es muy diferente cuando tú lo crees de verdad. ¿Quiere que le cuente un sueño? No soy el payaso ese. He estado soñando que salimos a muchos lugares. Pero dentro de esos sueños, sueño cómo estoy liberando gente. Y yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Que el problema es que si nosotros hemos desviado nuestro corazón, nos hemos salido de tu voluntad, yo creo que veríamos cosas mayores. No les voy a platicar el sueño, ¿por qué se lo platico? Es que íbamos a un lugar, iba Eduardo como siempre dando lata, y le decía a Eduardo, a ver, haz esto. Yo creo porque me quedé con algo en mi corazón, haz esto. Y Eduardo hacía lo que quería. Y yo le decía, Eduardo, si tú no sabes escuchar mi voz, que me ves, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios y la vas a obedecer si no lo ves? Ponte aquí y ahí quédate. Y ahí se quedaba. Y en eso nos traían a una mujer. Y esa mujer llevaban horas orando por ella. Había mucha gente orando, pero no eran como de otras iglesias, orando por ella. Y entonces ya llegábamos nosotros y ya la traían. Y entonces yo decía, les preguntaba a Dios, ¿cómo oro por ella? ¿Qué hago? Y en eso volteó hacia abajo y veo una varita así de este tamaño, así como así una varita. Y le dije a Dios, ya sé qué hacer. Y tomaba la varita y entonces le empezaba a dar unos varazos en su hombro. Y usted pregúnteme, ¿por qué en su hombro? ¿Y usted no sabe por qué en su hombro? ¿Por qué en su hombro? Usted que todo lo sabe y lo que no lo inventa y lo que no dice que Dios se lo revela, pero no es cierto. Es que Dios me lo reveló, pastor, que usted se paraba a las 3 de la mañana a orar por mí. Y le dije, no es cierto. No, espérame, no. Yo creo que te equivocaste con la revelación, porque sí oro, pero no a las 3 de la mañana. Al tiempo que esa persona me dijo, ¿no? Entonces, exacto. Porque en los hombros está la carga de la gente. Y entonces empecé, y ahora lo que el diablo le puso de carga en sus hombros, lo que fue cargando desde la niñez y
y que empiezo otra. Y ahora con vara de mando y autoridad le quebranto la carga de sus hombros y quito la carga y pum, empecé. Y que empieza a ser libre. Dios nos enseña cómo hacer las cosas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que queremos hacer lo que queremos. Es una palabra muy sencilla. Dios te dice, sin dejarse de congregar, como muchos tienen por costumbre. No está diciendo pocos, ¿verdad que no dijo pocos? Dice como muchos, porque sabe Dios que ese es un problema dentro de su pueblo, el congregarse. ¿Quiere que le siga? Entonces, ¿qué fue lo que perdió? La gente a veces pierde el gozo de servirle a Dios. El problema de él es que había perdido el gozo de su salvación. ¿Qué quiere decir? Ya no le importaba si era salvo o no. ¿Sí me entiendo o no? Dejó de perderle el interés a la salvación. Entonces mucha gente dejó de perder ese interés por ser salva. Mucha gente perdió el gozo de ser salvo. Ahora le dice a la gente, Cristo murió por ti. Sí, ya lo sé. Y antes cuando te decían recién había llegado, Cristo murió por ti en la cruz. Es cierto. Y le danzabas con ganas, y le alababas con ganas, porque estabas agradecido por esa salvación, porque había gozo en tu vida, porque Dios te había traído de la porquería a darte una vida diferente. Y estabas contento, estabas alegre, y entonces cantabas, ¿quién lo diría? Dice, que yo estuviera aquí danzando, lo que menos pensaba era aquí haciendo, como dicen muchos, haciendo el ridículo danzando, pero cómo lo disfruto. Entonces, ese es un problema que tenía David. David ya había perdido sentimientos por Dios. David ya había perdido pensamientos de Dios. David ya había perdido la voluntad de Dios. Y su espíritu había perdido las funciones que él debería de tener cuando alababa, cuando adoraba, cuando peleaba. Había un problema en David. ¿Cuál es el problema cuando viene gente y va bien y de repente empieza a tener una relación con un hombre, con una mujer que no están firmes con Dios? Se desvía su corazón y ya siguen a la persona y ya no a Dios. ¿Ya quiere que me calle? Porque ya se le van los ojos a todos. O se están manifestando o ya se están durmiendo, porque como que voltean los ojos de la vuelta que empiezan a rodar su cabello así, a dar vueltas, entonces sí ya sé qué es. Y eso que no es velada, solamente es vigilia. ¿Quiere que le siga o oramos y continuará? Continuará. No, ya se quiere. Entonces perdió el gozo. Y dice, y un espíritu noble me sustente. ¿Qué es un espíritu noble? ¿Qué entiende usted por un espíritu noble? ¿Y qué es sustentar? Sustentar es como apuntalar, es como sostener. ¿Cierto o no? Y entonces imagínate que Dios viene su Espíritu Santo y ya cuando ve que te estás viniendo a pedazos, llega el Espíritu Santo y te apuntala. Espérate, no te caigas, yo te sostengo. Yo te sustento, yo te fortalezco, yo te levanto. Pero algo que David hizo, reconocer lo que había en él. Su oración no fue pidiendo riqueza, no fue pidiendo cosas materiales, no fue pidiendo una mujer, no fue pidiendo algo, sino fue una restauración en su vida. Un espíritu noble, un espíritu en el cual te vuelva a dar honra, porque seguramente él perdió honra cuando lo vieron adulterar. Cuando vieron lo que él hizo, que mandó matar al esposo de esa mujer, que lo mandó por enfrente de la batalla para que él muriera.
Y el pueblo se cree que se enteró o no se enteró. Si hasta nosotros nos enteramos y nos vimos. ¿O no? Ahí está. Si usted se entera de cosas que no está presente, ¿cómo le hace? Y entonces, fíjese, dice que la manera en la que él actuó fue algo diferente a lo que Dios había formado en él. Y yo le voy a preguntar cuántas veces no hemos actuado diferente a lo que Dios nos ha enseñado. O sea, era un problema. Él necesitaba otra vez esa honra. Que la gente lo volviera a mirar como él era. Y qué difícil es eso. Qué difícil es que cuando tú caes y la gente lo sabe, que te vuelvan a ver de la misma manera. Entonces lo que pedía David es esto: un espíritu noble. Que ese Espíritu Santo de Dios le volviera su honra, le volviera las miradas de la gente como lo veían antes de su caída. ¿Aló? No estamos, hermano. ¿Seguimos? Y entonces es importante nosotros que entendamos esto. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? ¿Cómo le queremos hablar a la gente de Cristo si no tenemos un corazón limpio? ¿Cómo le queremos hablar a la gente de Cristo si nuestro espíritu perdió sus funciones? ¿Cómo queremos hablarle a la gente de Cristo si hemos dado un mal testimonio y no se ha corregido eso? Entonces, cuando tú y yo cambiemos eso, cuando Dios transforme eso, limpie nuestro corazón, renueve nuestro espíritu, cuando Dios vuelva a hacer, a darnos ¿cómo dijimos que se llamaba? Esa nobleza, porque la nobleza trae respeto. Cuando hablan de nobleza también hablan de reinado, ¿cierto o no? Pero se hablan de cierto respeto hacia esa persona. Entonces nosotros tenemos que comprender y entender esto, que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos apuntale, que nosotros necesitamos que el Espíritu, que con su Espíritu nobleza, ¿verdad?, venga una reputación correcta. Y la gente habla mal porque caímos, la gente habla mal porque nos equivocamos, la gente habla más mal de lo que mal que hiciste que de lo bueno que pudiste hacer. Y dígame si no es cierto eso. Dígame si usted no necesita entender que en David y en usted y en mí hay una necesidad espiritual muy grande de que nuestro corazón sea limpio, de que nuestro espíritu sea renovado y de que un espíritu noble nos sustente. Y entonces podremos clamar y Dios hará la obra. Es importante, sí, que ores por los que están mal, sí es importante que ores por el perdido, por el caído, por el enfermo. Es importante porque tú tienes que entender que Dios te levantó a ti de ahí. Pero es más importante primero presentarnos delante de Él con un corazón limpio, con un espíritu renovado, con un gozo en nuestro corazón de estar delante de Él. ¿Cuánto trabajo ya nos cuesta? ¿Cuánto trabajo le cuesta a la gente? Porque perdió el gozo. ¿Será que nosotros necesitamos ser limpiados? ¿Será que es necesario que nuestro pensamiento vuelva a los pensamientos de Dios? ¿Será necesario que nuestro corazón vuelva a la voluntad de Dios? Que nuestro corazón vuelva a tener ese sentimiento que se necesita para amar a Dios. Que cuando te vuelvan a decir Cristo te ama, tú
tu corazón inmediatamente siente dentro de sí ese decir, sí, sí es cierto, sí me ama. Y en lugar de reprochar, tu corazón empieza a derramar lágrimas y decir que sí me ama. Yo lo he visto, la manera en que Él me ama. Y tu espíritu empieza a funcionar, a tener esas funciones por ser renovado, esa revelación, esa comunión, esa conciencia, donde te lleva a hacer el bien, a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, a tener un discernimiento correcto, a no dejar que cualquiera venga y te hable mal de otra persona y lo que hace es ensuciar tu corazón y tú te ensucias porque no tienes un discernimiento de que puede ser con maldad lo que te están diciendo. Sí, no sé si me entienden. Y entonces empiezan a decir, es que el hermano tal, esto y esto. Espérate, tienes que tener un discernimiento, porque cada quien va a hablar a su conveniencia, porque cada quien va a hablar a lo que quiere. O no es cierto, pero nadie te va a hablar con un corazón bueno si no está limpio. ¿Por qué no te pones de pie? Entonamos ese canto, corazón limpio. ¿Sí lo tomó? Bueno, uno del corazón. Pues. Dame un nuevo corazón. Pero primero, ¿le parece bien que entonemos un canto y después empecemos a orar, cada quien por su condición espiritual? Tú no vas a orar por el del otro, tú vas a orar por tu condición espiritual. Tú no mires si Eduardo está mal, si Fer está mal, si el hermano José está mal, si yo estoy mal. Tú mira cómo estás tú. Mira si tu corazón necesita una limpieza de parte de Dios. Y si tu espíritu necesita una renovada. Y si necesitas otra vez un espíritu noble que te sustente. Y que si necesitas volver a ese gozo de pisar la casa de Dios, a ese gozo de danzar, a ese gozo de escuchar su palabra, a ese gozo de adorar, a ese gozo de servirle, de tomar un instrumento, de tomar una bandera, de tomar un pandero, de tomar un shofar. Que vuelvas a ese gozo que te traía a su casa, ese gozo que a lo mejor hasta con lágrimas en tus ojos venías, porque estabas tan alegre de lo que Dios había hecho en tu vida, que nadie te podía robar lo que tú sentías por Él. Pero pasaron los años y tu corazón se fue contaminando. Pasaron los años y empezaste a perder ese sentimiento, ese gozo, esa alegría de buscar su presencia. Pasaron los años, tu corazón se contaminó y dejaste de buscar su voluntad y buscaste la tuya. Pasaron los años y dejaste de pensar en las cosas de Dios y empezaste a pensar en las cosas que no te convenían. Y hoy es el tiempo de renovarnos. Hoy es el tiempo de que el corazón sea limpiado. Hoy es el tiempo de que tu corazón vuelva a ese gozo y esa alegría. Porque antes David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Adonai iremos. Pero hubo un problema después en él, que ya no se gozaba. Ya él no tenía gozo. Había un problema en él, que ya no tenía un corazón limpio. Que cuando venía cuando se reunía delante de Dios, ya no venía con ese corazón limpio, santificado, purificado. Ya venía con un corazón sucio. Ya venía con un corazón contaminado. Sin las ganas de estar. Sin la alegría de estar.
cuando David reconoció, fue delante de Dios y le dijo: necesito ayuda en esto, porque ya se me fue el gozo. Necesito ayuda en esto, porque mi corazón está sucio. Necesito ayuda en esto, porque salió de mi mente tus pensamientos. Tu revelación se fue de mi espíritu. La comunión con la que oraba, la comunión con la que adoraba, la comunión con la que alababa, ya no están. Necesito volver ahí. Necesito volver al lugar donde yo estaba. Por favor, si usted se quiere postrar, quiere doblar sus rodillas, es el tiempo de buscar de Dios. Señor, es el tiempo de que usted y yo reconozcamos lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que realmente perdimos en el espíritu. Un corazón que sepa amarte, un corazón que solo cante para